el Señor, hermano. Amén. El Señor nos ha ido conduciendo por un camino nuevo y vivo. Amén. Vivo porque en realidad está el Espíritu Santo en nosotros. Amén. Y Él está hablándonos todos los días. Aún más también cuando dormimos. Porque aún el Espíritu Santo nos revela, nos da sueños. Y a veces nosotros no nos acordamos de algunas cosas, pero el Señor también permite mostrarnos en medio de nuestro dormir, de nuestro descanso, cosas que van a suceder y cosas también que resolver. Porque también nos acostamos con una preocupación. También tenemos en nuestra naturaleza, ¿cierto?, preocupaciones. Hay a veces situaciones sin resolver, pero el Señor ahí nos sigue hablando. Así que es importante eso, porque el cuerpo descansa, pero el espíritu está despierto, ¿cierto? Está despierto. Ahora, cargamos dos cosas. Somos hombres también naturales, carnales, pero también somos hombres espirituales. Y esta naturaleza que tenemos, hermano, la vamos a tener hasta el último día, hasta cuando haya ese cambio que será la transformación. Cuando cambie este cuerpo de humillación, ¿cierto?, en un cuerpo glorioso. Y eso va a ser el día final, cuando los muertos en Cristo resuciten y también nosotros seamos transformados. Porque carne ni sangre heredará el reino de los cielos, sino que vamos a ser celestiales. Cambiará ese día nuestras limitaciones, hermano. Mientras tanto, tenemos que tener gobierno de nuestra naturaleza y de nuestra alma, ¿cierto? Que a veces se escapa, se lleva y se angustia. Así como David, ¿cierto?, que pasaba por una etapa de angustias también y de preocupaciones, y se abatía. Alma mía, ¿por qué te abates, alma mía, ¿cierto? ¿Por qué sufres tanto? Espera en el amor de Dios, porque aún he de alabarle. El Señor está presente. Entonces, esa alma la tenemos, la cargamos, hermanos amados. Entonces, tenemos que aprender a ser gobernados por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo nos habla de que todo ha sido hecho, de que somos más que vencedores, de que en Cristo somos nueva criatura. Las cosas viejas pasaron, las todas son hechas nuevas. Entonces, ¿por qué acordarnos de un pasado que ya ha sido resuelto? El Señor ya nos perdonó, hermano, y nos hace extendernos hacia adelante, hacia la venida, hacia el supremo llamamiento. Bueno, quiero someramente compartir cosas que el día viernes hablamos y hoy día completar, hermano amado, este compartir que se va a complementar en una parte nomás, porque en realidad todos los días, hermano, todos los días, y son muchas las aristas que el Señor nos ha estado mostrando estos días. Entonces, nosotros estábamos hablando de, ¿cierto?, de cuando vuelven los 70, vuelven contentos, con gozo, ¿cierto? Ellos les decían, mira, se nos sujetan los demonios, aún hay sanidades. Y eso era algo muy precioso, porque el Señor los envistió con poder. El Señor los comisionó para que fueran en el nombre de Él, ¿cierto? En el nombre del Señor se puede, hermano, se puede luchar, libertar en el nombre del Señor. No podemos decir en el nombre, como decía, de Pablo, de nombre de alguno de nosotros. El Señor Jesucristo es la autoridad. Él es el que venció. Él es el que derrotó. Entonces, en el nombre de Él, hermano, todas las cosas las tenemos que hacer. Ya. Entonces, aquí uno de los textos que resume todo es el Lucas 10. Esto resume, hermano, un poco de lo que compartimos el día viernes. El 17 dice: volvieron los 70 con gozo, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre.
Y les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, y nada os dañará. Pero no os regocijéis de que los espíritus se os sujeten, sino regocijaos de que vuestros nombres están inscritos en los cielos. Amén. En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo, y aquel quien el Hijo lo quiera revelar. ¿Cierto? El Padre nos reveló a su Hijo, ¿cierto? Esta revelación no es de carne ni sangre, sino que mi Padre que está en los cielos te ha revelado. A Pedro le dijo estas cosas. Pero el Hijo también nos revela al Padre, porque el que ve al Hijo ve al Padre. Entonces, como le dijo, tanto tiempo he estado contigo, muéstranos al Padre, decían los discípulos. Y el 23 dice: y volviéndose a los discípulos les dijo aparte: bienaventurados los ojos que ven lo que vosotros veis. Porque os digo que muchos de los profetas y los reyes desearon ver lo que vosotros veis, y no lo vieron, y oír, y no lo oyeron. Entonces, si nosotros miramos y nos ponemos en ese lugar, en ese espacio, mirando a aquellos 70 que volvieron con gozo, con alegría. Primero fueron comisionados 12, ¿cierto? Después fueron los 70. Estos 70 tienen que haber compartido entre ellos, alegres, felices, de lo que estaba pasando. Pero el Señor Jesucristo se dio cuenta de algo. Algo que también iba a ser una secuencia desde ese día para adelante. Es que el enemigo cayó como un rayo. Porque el enemigo estaba acostumbrado a que el hombre fuera esclavo de él, a que el hombre estaba esclavizado en todo momento y tenía sus demonios y todo eso, que ciertos huestes de maldad que se conectan entre ellas, tenía el gobierno. Pero cuando pasó esto, ocurrió algo. El enemigo tuvo que irse, ¿cierto? Porque hasta los demonios se sujetaron en el nombre del Señor. Entonces ocurrió algo espiritual, hermano, allí. Algo espiritual que iba a ser la secuencia de hoy día. Porque hoy día nosotros también hemos sido investidos en poder. Por el poder del Espíritu Santo. Y en el nombre del Señor podemos, hermanos amados, libertar. Y en el nombre del Señor podemos orar y también pueden ocurrir milagros. Todas estas cosas. Entonces hay uno que se enoja, hay uno que cae como rayo. Y eso aún también vamos a verlo en la Escritura, que es permitido. Que es permitido porque también así cayó como un rayo, ¿cierto?, sobre Pedro cuando fue zarandeado. Bueno, eso lo vamos a ver un poquito más adelante, pero veamos, hermano, hoy día esta parte que es como lo que realmente pasa con cada creyente, con cada uno. Nosotros sabemos que aquí en medio de la congregación hay dones, está funcionando la iglesia, ¿cierto?, con los ministerios, con dones, con operaciones, dice la Escritura. Entonces, todas esas son organizadas y ordenadas en un mismo espíritu. El Espíritu Santo es el que gobierna. Pero también nosotros tenemos que saber que hay algo en lo personal, que depende de cuál es mi comunión con el Señor. El resultado, hermano amado,
de mi participación en medio del cuerpo. Porque si yo estoy sano y viviendo en el Espíritu, voy a ser de bendición para mis hermanos. Porque el Señor, que repartió dones entre los hombres, te ha dado y te ha capacitado, hermano, con gracia, para que tú también la ocupes en medio de la casa del Señor y nosotros podamos servirnos de ello. ¿Se acuerda que también hablamos de que Lucas tenía esta visión, pero también Mateo hablaba algo que era, y que agrega a eso: aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y llevar este yugo, ¿cierto? Y aprender de mí. Entonces, lo que vio Mateo en ese momento fue algo que Lucas no lo registró. Entonces se suman, se complementan, porque todos nosotros somos un complemento en el cuerpo de Cristo. Todos nosotros. O sea, engranamos perfectamente, las piedras vivas engranan perfectamente en la construcción, porque están todas alineadas en la piedra angular, que es Cristo. Todos estamos conformados y va creciendo, ¿cierto? Cuya piedra angular es Cristo. El Señor es el ejemplo nuestro. Nosotros estamos alineados, ninguna sale más allá ni más acá. Y si alguna sale, el perito arquitecto, el Señor, ¿cierto? Viene el Padre y la va moldeando, porque tiene que ir siendo perfeccionada en la misma imagen, que es Cristo. Cristo es la imagen nuestra. Entonces nosotros tenemos que ir siendo formados. Entonces, hermano, qué bueno esto, saberlo, porque el gobierno lo tiene el Señor, no los hermanos, no los hermanos que puedan liderar o participar en algo, hermano, para moldear la iglesia. No, hermano, el único que da crecimiento es Cristo. Amén. En medio de la casa. Sí. Todos pueden trabajar, pero el Señor Jesucristo, por eso la labor es por el Espíritu. Es Él. El Padre, el Espíritu Santo no nos va a mostrar nuestras capacidades humanas para que los hermanos las vean. No, va a mostrar todo lo que tome del Padre y del Hijo. Amén. Y nos hace saber todas las cosas. Entonces nosotros vamos creciendo en Él, en el Señor. Y el Espíritu Santo, ¿cierto?, nos va formando en la misma imagen. Es el Espíritu Santo el que nos va dando el crecimiento. Hay consejo, hay guianza, hay exhortación, porque a veces tiene que decirnos, el Espíritu, ¿cierto?, nos dice que es algo incorrecto lo que estamos haciendo. Tenemos que subyugarnos, hermano, tenemos que sujetarnos, tenemos que meternos en medio de ese, ¿cierto?, de ese yugo, donde está el Señor ahí al lado de nosotros acompañándonos, porque Él nos ayuda. Ahí tenemos que poner el yugo para que nosotros sigamos siendo guiados por el Señor. Amén. Y para eso hay que ser manso y humilde, de corazón, no externamente, no porque yo quiero ser así y quiero poner una conducta así, no, hermano, de corazón. Amén. Es de adentro, de adentro. Tenemos que aprender todas estas cosas desde adentro. Nosotros siempre tenemos que ser, hermanos, no como los fariseos, que ellos representaban cosas externas. Preciosos se veían por fuera, pero por dentro eran una pudrición. Nosotros desde adentro hacia afuera. Por eso el otro día, hermano, esto lo dije y estábamos compartiendo acá, y le dije, hermano, el mayor de los hipócritas era el Satanás, ¿cierto? Lo dije, pero también me vino una reprensión. Y dije yo, estos días voy a tener pruebas. Estos días van a venir las luchas. Así es. Porque, claro, uno es así. Si uno está sirviendo al Señor, hermanos, van a venir las pruebas. Y el enemigo va a venir buscando cómo tratar de hacernos caer. Y vienen cosas, vienen situaciones, vienen esto, vienen por acá, por allá. Entonces, tomar la decisión y hablar con verdad y certeza es muy importante, pero con ligereza no, hermano. Nosotros sabemos bien que el Señor es verdad. Amén. Y nosotros nos amparamos en Él.
Y si alguien tiene que pelear por nosotros es el Señor, hermano. Nosotros siempre tenemos que resguardarnos. Y por estar en este camino, hermano, nosotros vamos a tener adversidades, vamos a tener padecimientos, tribulaciones. Estas cosas van a ser, hermano, parte de la vida de los creyentes. No esperemos, hermano, tener una vida sin sobresaltos. Porque a la naturaleza nuestra, a la carne nuestra, le gusta que no haya un problema económico, que todo esté bien, que nuestros hijos estén en nuestro hogar organizados, ¿cierto? Todo bien, que no les pase nada a ellos, que nosotros gocemos de una salud perfecta, y todas esas cosas. Les gusta, se complace en eso. Que lo adulen. ¿Ah? Que lo adulen también. Que lo adulen también, esas son capacidades también que es cierto que humanas, capacidades y todo eso que lo reconozcan, que le peguen palmaditas y todas esas cosas. Pero hermano, en el camino del Señor no vamos a encontrar eso. Amén, así es, Señor. Si usted se da cuenta, todos los hermanos, todos los que se propusieron entrar al arado, ¿cierto?, a trabajar para el Señor, así como ese buey, ¿cierto?, que entró también ahí a arrastrar el arado, hermano, recibió tratos, pruebas, tribulaciones. Yo las menciono, las pruebas y las tribulaciones, porque las tribulaciones son como más extensas, pero las pruebas a veces son momentáneas. Entonces, vamos a ir viendo con la Escritura algunas cosas, hermano. A ver, veamos Romanos. Capítulo 8. Tres versículos, el 28, el 29 y el 30. Después vamos a volver un poquito más adelante. El 28 dice: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conformes a su propósito son llamados, porque a los que antes conoció, también los predestinó, para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Mostrando un camino, ¿cierto, hermano? De predestinación, de llamamiento, de justificación cuando el Señor viene, ¿cierto? Y es nuestra justicia, y Él está por nosotros, ¿cierto? Representándonos en todo momento, porque nuestra vida está contenida en Él. Cuando Él se manifieste, nosotros también seremos manifestados en gloria. Entonces nosotros estamos en Él, estamos contenidos en Él. Así como el Padre y el Hijo son uno, así también nosotros somos uno con Él. Entonces somos carne de su carne y hueso de sus huesos. Somos su cuerpo. Entonces, cuando Él se manifieste, todos seremos manifestados como miembros. Entonces, una de las cosas que dice acá es que el Señor también nos predestinó para que fuésemos hechos conforme a la imagen de su Hijo. Es el propósito final, ¿cierto? La imagen del Hijo, el primogénito. Nosotros tenemos que ir siendo conformados en esta imagen. En lo que leíamos también el otro día, ¿cierto? Hemos compartido bastante de eso. Y todas las cosas nos ayudan a bien, hermano. Todas las cosas. Aunque pasemos por valles de sombra, hermanos amados, el Señor está con nosotros. Y si el justo cayere, no quedará postrado, porque el Señor lo va a levantar. Así es. Qué importante es ver esto, hermano, y vivirlo. A veces nosotros, caímos en un tiempo, el tiempo del juicio,
el tiempo del juicio en que mirábamos a los hermanos que tienen que andar ordenadamente y veíamos un hermano que estaba cometiendo alguna cosa, allá el juicio. Y el juicio vencía la misericordia. Cambiábamos la palabra. Hermano, pero hoy día, hermano, nosotros tenemos que tener misericordia. Como dice la Escritura, considerándonos a nosotros mismos en todas las cosas. Y si alguien está en pie, para su Señor está en pie, hermano. Y el Señor nos va tratando, trabajando. Si se acuerda que hablábamos del caso de Balaam, claro, mal ejemplo, profetizar por lucro. Pero usted sabe la última parte de la historia, es que después cayó. Pero después estaba caído con ojos abiertos y bendijo a Israel. Entonces, a veces las caídas nos tienen que servir, hermano, para que nuestros ojos se abran. A veces las pruebas son necesarias para que, así como decía la hermana Moniquita, ¿cierto? Decía, hermano, salió bien mi examen, pero yo sé que ella recurrió harto al Señor. Y ahora se ha levantado con mayor comunión con el Señor. Porque esa prueba también, que trajo tantas cosas, era necesaria que la pasara. Y qué bueno, hermano amado, que el Espíritu Santo está para enseñarnos. Nos levanta, hermano, no nos deja caídos. Nos levanta y nos enseña, y somos cada día más Cristo. Cada día, hermano, morimos nosotros y el Señor es el que nos levanta. Y todos nosotros, hermano, así que no tenemos que dar por perdido a ningún hermano. A nadie, hermano. Sino que esperando. Sí. Porque el Señor también tiene que tratar, tiene que moldear. Y esto lo vivió Pedro también. Sí. Vamos a verlo, hermano. Pedro, a ver, parece que se está en Lucas 22, a ver. Un poquito más adelante. El 22, 31, ¿no? ¿Está ahí? Sí. Ya. Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás te ha pedido para zarandearos, como a trigo. Pero yo he rogado por ti, que tu fe no falte. Y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues tres veces que me conoces. Se da cuenta que el Señor, bueno, conoce todo lo que va a pasar con nosotros. Él nos conoce desde antes, por eso nos llamó, nos predestinó y también nos glorificó. ¿Sí? Cuando dice nos va a glorificar, no, es glorificó. O sea, ya hay algo que es que comienza y termina así. Entonces, en ese momento, Pedro, bueno, tiene que haber pasado algo, no tiene que haber tenido un caminar que era necesario, que tenía que venir un zarandeo. ¿Sabes qué es lo que es un zarandeo? El zarandeo se usa para separar el trigo de la paja. Y ese es un trabajo que en la agricultura, ¿cierto?, se usa. Y tiene que venir con trato, tiene que venir con los caballos pisando, rompiendo, tirando al viento, y todo eso va a separar. El Señor quiere sacar trigo.
El Señor quiere sacar a Cristo en nosotros, el Padre. Y en esa obra separar también lo carnal. Porque después de eso, Pedro tenía que estar preparado para servir. Iban a venir momentos en que él iba a estar, ¿cierto?, sin el Señor, porque el Señor iba a ascender en gloria, ¿cierto? Y él iba a quedar ahí, sirviendo en la obra y siendo de aliento para los hermanos. Entonces, allí, hermano, era necesario que Cristo quedara allí. O sea, hablando de lo espiritual, que lo espiritual quedara en él, no la naturaleza carnal. Y para eso muchas veces viene el zarandejo. Ustedes se acordarán de Job, ¿cierto? Job también. Vinieron situaciones. Primero vinieron contra su hijo, contra sus bienes, y después su cuerpo. Entonces, si nosotros vamos viendo, se van repitiendo estas mismas cosas en la historia. En la historia se repiten. No son cosas distintas las que suceden. Y también pasa con nosotros. A veces tenemos que enfrentar cosas con los hijos. Situaciones por las cuales viene el primer remesón. Después puede también ser la parte económica, como también los bienes de Job. Y después viene su cuerpo, o sea, vienen enfermedades, también pueden venir, ser formas de padecimiento. Entonces Pedro tuvo que vivir esto, y esto lo entendió, hermano, esto lo comprendió él, esto lo hizo, porque vamos a leer unas escrituras más adelante también que hablan de Pedro en esto. Pero si ustedes se van dando cuenta, ¿por qué les digo que esto es cíclico, que esto siempre se va repitiendo? Porque el enemigo también hace lo mismo, hermano. Hace lo mismo en estos días, lo mismo, las mismas cosas, los mismos ataques, para tratar de hacer caer la fe en los hermanos. Pero qué bueno es lo que dice el Señor: pero yo he rogado que tu fe no falte. Amén. Y eso es lo que tiene que ser, hermano, como oro precioso, ¿cierto? Purificado en el crisol, en el fuego de prueba. La fe, hermano. Eso es lo que no se tiene que perder. Y lo tuvo que decir Job. Se lo dijo a la esposa, que dijo: ¿tú cómo vas a seguir guardando tu... a ese, lo vamos a leer, hermano, sí, para que no haya ninguna alguna interpretación media rara. A ver, aquí en el 2, bueno, ya vimos ya la prueba que vino sobre los hijos, donde murieron, ¿cierto? Un viento se levantó y después estaba acá la esposa. En el 10 parece, 2:10 de Job. A ver, desde el 9. Entonces le dijo su mujer, en el 9, 2:9 de Job. Entonces le dijo su mujer: ¿aún retienes tu integridad? Como diciéndole: mira lo que te está pasando. ¿Aún retienes tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Fuerte, terrible, pues, hermano. Y él le dijo: como suelen hablar cualquiera de las mujeres fatuas, has hablado. ¿Qué? ¿Recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? ¿Qué sabio eso? Porque también hay que recibir el mal, hermano, las cosas difíciles que nos toca vivir. Por eso le digo, la naturaleza humana, el alma nuestra, siempre quiere recibir lo bueno, siempre la vida sin sobresaltos, que todo sea próspero, en todo, en la familia, en todas las cosas, que nos vaya bien. Pero dice: ¿recibiremos de Dios el bien y el mal no lo recibiremos? En todo esto no pecó Job con sus labios. O sea, se guardó en integridad, se guardó en la fe, hermano, porque veía al Señor.
Y esa fe, hermano, tiene que estar en nosotros en todo momento. Aunque venga el zarandeo, aunque vengan las pruebas. Porque van a venir, hermano. Es evidente. Estas cosas se repiten en los hermanos en todo el mundo. Todos los que han tomado la decisión de seguir al Señor van a pasar pruebas, tratos. Pero qué precioso saber que el Señor ya nos ve glorificado. Que el Señor ya ve el final de las cosas. Veamos Pedro, hermano. Primera de Pedro. El versículo 6. Capítulo 5 de Primera de Pedro, versículo 6. Esto lo aprendió Pedro, hermano amado. Ya escribió, ¿cierto?, una de las cartas. Ya había pasado por largas pruebas, por situaciones, por tantas cosas, hermano. Pero todo, hermano, ayuda para bien. Todo ayuda para bien. Y el Señor le dice, humillaos, Pedro dice, humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios. Ahí aprendió la humildad, ¿cierto? Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestra alma. La salida para nosotros, hermanos, es humillarnos. Siempre estar humillados delante del Señor, no soberbios ni altivos, como dice la Escritura. Humillados bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hay un tiempo, hermano. Las pruebas, las tribulaciones, por muy larga que sea, tienen un tiempo final. Amén. Así que no piense, hermano, que siempre va a estar así. El Señor tiene siempre un cumplimiento profético. Como decíamos, ya veremos, ¿cierto?, a nuestros hijos acá. Qué precioso eso, hermano. Lo vamos a ver. Y si no lo vemos, partimos. Va a cumplirse, hermano. Porque las promesas son verdaderas en Dios. Son verdaderas. Y esa es nuestra fe, hermano, de que todas las cosas se cumplen. ¿Y cómo vemos a Yair? Estamos contentos de Yair que esté acá. Gracias, Señor. Hermano, y después viene lo que dice acá. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Sed sobrio y velad, porque vuestro adversario el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid en qué, firme en la fe. Esto es lo que el Padre, cierto, nuestro Señor le dijo a Pedro: yo he rogado que tu fe no falte. Firmes en la fe, hermano amado. Los momentos de prueba más grandes nosotros no tenemos que claudicar ni hablar en contra de Dios, sino que sostenernos en la fe, hermano, creyendo que el Señor nos va a sacar. Gracias, Señor. Firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Hermano, no somos los primeros. Hermano, esto viene pasando ya por generaciones. El que toma, hermano amado, la decisión de seguir a Cristo, sepa lo que va a vivir lo mismo, hermano. El enemigo va a venir como rayo y va a buscar alrededor, buscando a quien devorar. Va a empezar a buscar en medio de ti. Si no puede contigo, va a tratar de buscar en medio de tu casa, en medio de tus hijos, en medio de tus nietos, en medio de todo, de todas las familias, de los que están cerca, hermano. Así, porque anda rondando. ¿Sabes lo que el enemigo estaba haciendo cuando fue allá a acusar al Señor, a Dios? Acusar a Job. ¿Qué es lo que hizo? Andaba rondando en la tierra, rondando. Así anda el león, rondando, buscando a quien devorar, buscando los débiles. Porque él se aprovecha de los débiles, de aquel que se salió del camino, de aquel que salió del rebaño, o aquel que está cojeando, ¿cierto?, y no va al ritmo que lleva el, ¿cuánto se llama?, el rebaño. Hermano, anda rondando.
Pero sepa, hermanos amados, que aún que venga el enemigo, porque todo poder se nos ha dado, ¿para qué? Para que podamos vencer al enemigo, a escorpiones y a serpientes, hermano. El Señor nos ha dado esta autoridad de hollar serpientes y escorpión. Entonces, también no tenemos, bueno, que ser altivos y diciendo, no, el Señor nos va a sacar de esto. No, hermano, el Señor con humildad, tomando la fe, hermano, y pasando la prueba. Y diciendo, Señor, tú tienes el tiempo para todas las cosas. Entonces la Escritura nos dice acá, mire qué precioso. Dice, se va repitiendo todos los hermanos en todo el mundo. Mire, el día dice, más el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayan padecido un poco de tiempo. O sea, es un tiempo nomás, hermano. El mismo os perfeccione. O sea, el padecimiento es necesario para ser perfeccionados. Perfeccione. Afirme, fortalezca y establezca. Esto que se ha propuesto Dios con nosotros, hermanos, es a través del Espíritu Santo. El único consejero, hermano amado, es el Espíritu Santo en nosotros. Porque Él nos lleva a entender las cosas. Vamos a terminar de leer, hermano, en el libro que estábamos leyendo, Hebreo. Romanos es hermano. Este libro voy a compartir de esto, pero el Señor nos llevó por muchas cosas que son necesarias. El 6, Romanos 6, 22 y 23 no lo vamos a leer y después vamos a pasar un poquito más adelante. El 22 y 23 dice, más ahora, Romanos capítulo 6, versículo 22, más ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, tenemos dos opciones. Dos opciones. O permanecemos en el pecado o buscamos nuestra santificación. Y eso, una nos lleva a la muerte, y ahí está esperando el león rugiente, ¿cierto? Pero el otro lo lleva a vida, hermano, a victoria, a tener una vida vencedora, ¿cierto? Lo que es la vida del Espíritu. Dice el capítulo 8, el versículo 5, también de Romanos. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Cierto? Esto habíamos hablado ese día, de que la paz es lo que confirma que esto es de Dios. Dos cosas muy importantes: amor y paz. Amor y paz. Caminos que tienen que ser seguidos. Seguid la paz con todos. Seguid la paz. Seguid el amor. El amor no humano, sino que el amor que fue derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo. Vivir en amor hacia Dios y hacia el prójimo. En estos dos caminos, porque en realidad el amor es la esencia del Padre, ¿cierto? Porque Dios es amor, es la esencia del Padre, y el que está en amor está en Dios. El que ama a su hermano realmente ha nacido de Dios, es un hijo de Dios. Entonces está este camino, pero también está la paz, hermano, que es importante. La paz es lo que va a confirmar nuestro sentir en el Espíritu, porque el Señor nos va guiando, hermanos amados. Si nosotros no sentimos paz con respecto a algo que enfrentamos, hermano, devuélvase mejor, converse, pregunte, o busque una salida o una puerta abierta. Las cosas del Señor, bueno, el Señor tiene la autoridad de abrir y cerrar, ¿cierto? Y cuando Él abre, ¿cierto?, nadie puede cerrar.
El Señor siempre nos tiene una salida en todos los problemas, hermanos, en todas las situaciones. Pero nosotros no tenemos que apresurarnos, nosotros no tenemos que buscar salidas rápidas y lógicas, porque la lógica no nos va a llevar a ningún lugar, sino que a caer más hondo. Pero cuando nosotros, hermanos, confiamos en el Señor, ponemos nuestra causa en el Señor, y vemos, hermanos, que hay algo que nos da paz, eso hay que seguirlo. Eso nos va a confirmar. Estamos hablando de una vida de espíritu, hermano, de vivir en el espíritu, en el Señor. Aquí esto, hermano, Romanos, esto usted no debe dejarlo de no leerlo. Tiene que leerlo, hermano amado, porque el mismo Señor, el Espíritu que está en usted, le va a dar revelación acerca de esto. Porque podemos mañana compartir de nuevo de lo mismo, pero usted va a ver que el Señor nos está mostrando otra vista más. Porque cada día nosotros vamos avanzando en la palabra, y es eficaz la palabra, es viva. Nos va mostrando otras cosas. No es letra muerta, no es letra que se aprendió y ahí quedó reservada como un recuerdo. No, hermano, la palabra de Dios es viva. Produce sanidad. Fueron constituidos el universo y todas las cosas por la palabra. Lo que sale de la boca de Dios, hermano, produce. Gracias, Señor. El 9 dice, a ver, el 8. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos, mire el poder glorioso, a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en vosotros. Así que, hermanos, deudores somos no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis, mas si por el Espíritu, y aquí, hacéis morir las obras de la carne, viviréis. ¿Se da cuenta? Que por el Espíritu se puede hacer morir las obras de la carne. Esto no se puede apagar con... este asunto de la carne no se puede apagar con lógica, ni con proponérselo, no hacerlo más. Uno cae nuevamente, pero por el Espíritu, porque el Espíritu es poder, el mismo poder que habitó, ¿cierto?, que levantó a Jesús de entre los muertos, está en nosotros. Así que nosotros no solamente vamos a invocar el nombre del Señor como un nombre, ¿cómo se llama?, como una palabra muerta. No, hermano, es un nombre vivo, la autoridad, y sale del Espíritu, hermano, sale de acá, de adentro, con poder. Y hermanos, téngalo por seguro que van a haber salida al problema. Y vamos a ir siendo, como dice acá, hermanos, hacemos morir las obras de la carne, viviréis. Porque las obras de la carne hay que hacerlas morir. No tienen otra manera, hermanos. No tienen ninguna otra manera de que la carne nuestra, que es cierto, quiere cosas, le da lugar a la concupiscencia, a los deseos. Hermanos amados, nosotros tenemos que hacerla morir. La única salida. O apartarnos de tales pensamientos, de tales cosas. Gracias, Señor, hermano. De esto hay mucho que hablar, pero el Señor, hermano, permita que siga la obra del Señor en medio de las casas nuestras, hablándonos, hermano, en nuestro interior y mostrándonos de que todas las tribulaciones y los padecimientos tienen salida. En Cristo hay salida, hermano, fortalecido en la fe. Amén. Gracias, Señor.